Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a visitar una pieza que habéis escogido vosotros. Hace un tiempo propusimos en Instagram cuál sería la pieza que más os gustaría que visitásemos del Manac. Y habéis escogido esta, la Vicaría de Marià Fortuny. La Vicaría es una pieza que nos muestra una boda en una sacristía. Esta que vemos aquí, ¿no? Llena de personajes que se llaman personajes vestidos a la moda goyesca o personajes de casacas, que era un movimiento estilístico que lo que pasó es que a finales del siglo XIX pues se pusieron de moda las modas de principios de siglo. Esta pieza, la Vicaría de Fortuny, se conserva en el Museu Nacional d'Art de Cataluña y es una de las piezas que es obligatorio que si vais a la colección del Manac, visitarla. Es una de aquellas que no se puede pasar. Y lo curioso es que el otro día pues, estaba en el Instituto Ametller d'Art Hispànic, que es un gran instituto de arte, y encontré esta imagen, que si os fijáis es una imagen preparatoria al óleo que encontramos en el Manac. Esta es una de las cosas que pasan en la historia del arte, ¿no? En nuestro gabinete de arte acompañamos a coleccionistas a estudiar sus pinturas. Y muchos de los ejercicios que hacemos es buscamos procedencia y buscamos imágenes antiguas, como en este caso, ¿no? Y esto lo que permite trazar la historia de la pintura a lo largo de varios tiempos. En el Instituto Ametller d'Art Hispànico se hizo una campaña de fotografiar colecciones privadas y colecciones públicas desde 1890 hasta 1980, con lo que la gran mayoría de piezas que han pasado o que se encuentran en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, pues son piezas que se han fotografiado durante estas campañas. Y es algo interesante que ahora que tenemos aquí también una fotografía de la primera versión de Marià Fortuny, algo que es muy interesante de hacer estos estudios es que nos permiten entender la construcción de las obras. Muchas veces ha pasado esto con restauraciones. Me pasó un caso, no viene a esto, pero un caso donde había un Cristo y en la fotografía antigua, estamos hablando de un Luis Tristán del siglo XVII, en la fotografía antigua parecía un personaje, ¿no? Y esto permitió al restaurador hacer que esta pintura saliera y al momento de restaurar ya iban con la firmeza y con la seguridad de decir, es que aquí abajo nos saldrá una figura porque tenemos una fotografía antigua. En esta primera versión de Fortuny, fijaros, por ejemplo, cómo el fondo, aquí es un fondo cerrado, que en la vicaría es un fondo abierto, ¿no? Ahí aparece este punto de luz. Que Fortuny nos preserva el punto de fuga, que ahora hablaremos de ello. Pero fijaros, por ejemplo, cómo pasa de construirnos unos armarios a crearnos una nueva pintura, que también hablaremos, ¿no? O fijaros, por ejemplo, en los espejos, cómo este espejo es pero nos lo cambia de posición. O cómo desaparece la lámpara, ¿no? Todo esto son elementos que nos permiten hacer estas fotografías, o encontrar estas fotografías antiguas nos permiten hacer estos ejercicios. Os dejo el enlace aquí abajo de nuestro gabinete de arte por si sois coleccionistas y hay alguna de las piezas que tengáis en vuestra colección que queráis que os estudiemos o os acompañemos en el mercado. Y ya si vamos a la pieza de la vicaría en sí, de Fortuny, y empezamos a entrar en detalles, como os comentaba, hoy nos centraremos más en la pintura que en sus historias en paralelo, ¿no? Aunque sea súper interesante saber que Fortuny la vendió en 1870 y que fue un éxito de mercado y que luego en 1930 más o menos viene a Barcelona y vuelve a ser un éxito de mercado y el museo la compra y hay toda una juguesca. Yo quiero que estos espacios sean un espacio de colaboración entre varios historiadores del arte y que el próximo que venga tenga espacio también para explicar esta historia. La pintura en sí, pues nos muestra lo que os comentaba, personajes vestidos de casaca y se incluye en un estilo preciosista de finales del siglo XIX que los pintores buscaban orientación o buscaban inspiración en sus pinturas de principios de siglo. Y Fortuny lo que hace es ubica esta boda a principios del siglo XIX, sería más o menos a principios de la época de Goya. Fortuny es muy bueno haciendo perspectivas y es una de las grandes claves de todas las obras de Fortuny, ¿no? Es buscar este realismo que hace que la persona que vea esta pintura pues se incluya adentro. Más o menos, si recordamos elementos básicos, la perspectiva funciona con un punto de fuga,
que el punto de fuga se encuentra justo en el momento donde las perspectivas o las diagonales de aquellas cosas que tienen perspectiva coinciden, ¿no? Pues aquí podemos hacer coincidir la alfombra, el banco, o los elementos de la puerta, el balcón de aquí arriba, ¿no? Y todos coinciden en un punto. Este punto de fuga, generalmente, es donde el ojo se va. Y esto Fortuny lo sabe. El ojo del espectador va allí. Y lo que nos coloca siempre, o él, su solución, es crear un punto de luz, que lo vemos aquí, ¿no? Que sería este espacio que se abre en la parte de atrás de la sacristía, y nos coloca lo que es más importante justo debajo del punto de fuga. La línea roja, así horizontal, esa es la línea de horizonte, que en esta sala encaja con la línea del final de sala y permite al espectador ubicarse dentro de la pintura. Y ya si pasamos a los personajes en sí, justo debajo del punto de fuga, encontramos la firma de la boda, que básicamente tenemos a un personaje vestido de tradición, vestido de 19 o de casaca, firmando su propia boda, junto con el testigo y el sacerdote, que están mirando cómo se realiza este acto solemne. A su lado, encontramos un segundo grupo, que son las mujeres, que son todas aquellas que acompañan a la que se va a casar. La que se va a casar es esta que lleva esta flor blanca aquí, ¿no? Y si la veis, ya se está preparando para hacerlo. A su lado encontramos a su hermana, y en la parte de atrás encontramos esta señora un poco más gruesa, que sería la madre. A la madre la encontramos con esta cara de satisfacción, ya que lo que está haciendo es casar a la hija con un hombre, que generalmente suele ser un hombre de dinero o una posición de poder, que es lo que solían representar estas escenas. Es interesante que veamos, por ejemplo, que recordemos esta cara de esta señora con la flor izquierda o esta cara de esta señora del vestido rosa, ya que María Fortuny utilizó a su esposa Cecilia de Madrazo como modelo. Fijaros en Cecilia cómo lleva este peinado así más alargado, que podemos ver también en las modelos, y sobre todo fijaros en la nariz prominente que tenía Cecilia, ¿no? Que la volvemos también, que la vemos en ambas figuras. En esta foto, a su lado, encontramos al pintor María Fortuny, que luego lo veremos más al detalle con un autorretrato que se conserva en el MANAC. En este segundo grupo, destaca también la figura de este militar, que este militar es muy interesante, ya que el artista Louis Maisonnet, un artista parisino, un artista francés, amigo de Fortuny, posó para Fortuny. Y de entre los dibujos de Fortuny se conserva este que estamos viendo aquí, que si vamos a la pintura, fijaros cómo se parece. Bueno, ¿cómo se parece? Es que es este. Tenemos el retrato de Maisonnet, otro artista, fijaros, aquí con la barba. Fijaros la forma en que Fortuny pinta este retrato rápido, ¿no? Como esto es un esbozo, vemos las calidades, ¿no? Que es rápido, es color, son manchas de color. Y en cambio, si lo comparamos con la Vicaría, este es un dibujo muy detallista, donde lo que importa realmente es el virtuosismo que tiene Fortuny al hacer esto. Si volvemos a analizar la fotografía del taller de artista de María Fortuny, vemos entre sus obras, toda su colección, ¿no? Vemos estos tapices, vemos este abarrocamiento que ya vimos con Masriera en los vídeos de Masriera, que os dejaré un enlace aquí para que podáis comparar el taller de Masriera con el de Fortuny, ¿no? Vemos esta armadura, vemos este fondo con este mobiliario. Y también, ahora que vemos esto, os dejaré el enlace que hicimos con la conversación con Elena, donde salía también a María Fortuny y ella justamente nos habló de una pieza que es la que vemos aquí, ¿no? Hablábamos de orientalismo, pero salía un banco donde exposan los hijos. Os dejaré también el enlace aquí en la parte de arriba para que lo podáis comparar. Entre otras cosas, vemos de nuevo a Cecilia en
en posición de descansar en su estudio. Esta también es una foto que encontramos en el archivo Magé d'Art Hispànic y que os recomiendo, que es un archivo que si sois historiadores del arte tenéis que conocer. Tenéis que conocer, y del mismo modo que encontraréis esta fotografía, encontraréis también esta. Os dejaré en la web del Instituto Magé d'Art Hispànic porque vosotros mismos hagáis el ejercicio de poneros en contacto con ellos para ver si hay alguna pieza que os interesa o para incluso encontrar en alta definición ambas fotografías que estoy aquí hoy mostrándoos. Si pasamos y analizamos la fotografía del estudio de pintor, algo que es muy característico de Marià Fortuny es la obra de Goya. Goya, Francisco de Goya, pintor de finales del XVIII, principios del XIX, tiene, por ejemplo, la familia de Carlos IV, que es el detalle que vemos aquí, justo detrás de esta columna, vemos a la pintura de Carlos IV, que es lo que Marià Fortuny copió entre 1866 y 1867, justo antes de la pintura de la Vicaría, que la Vicaría se presenta en 1870. ¿No? Pues en este momento, Marià Fortuny viaja a Madrid y está durante meses pintando obras del Prado. Entre ellas, estas de Goya. Os explico esta historia de Goya porque si volvemos a la Vicaría hay un personaje que es una verdadera maravilla, que es este encapuchado que vemos aquí. Este encapuchado es un disciplinante, que los disciplinantes eran gente que se fustigaban, eran fervientes religiosos, y está pidiendo almoinas para las almas del purgatorio. Fijaros que lleva una bandejita con una alma pequeña de que está saliendo en las brasas. Y hay este personaje al fondo que se mira esta escena, que casi diríamos que esto sale de un cuadro de Goya. Os he traído una pintura de Goya, que es seguramente Marià Fortuny la vio en Madrid, ya que se conserva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que justamente, fijaros, que son disciplinantes. Esta pintura es una pintura pequeñita, es un esbozo rápido de Goya, y vemos esta procesión a la Virgen, con el Cristo, con este fervor religioso de fondo, ¿no? Y vemos todos estos disciplinantes vestidos del mismo modo que lo está haciendo Fortuny. Y Fortuny, con esta representación, contribuye a la idea en Europa de que España es un país altamente religioso. Justo encima de estos mismos personajes, veis que hay una pintura que es la que decora la sacristía. No os he traído una que nos va a recordar a esta. No creo que sea esta, pero sí que es la misma idea. Lo que vemos aquí es el bautismo de Cristo. Y esta es una pieza de William van Herp II, realizada en el siglo XVII y que se conserva en el Palacio Real de Madrid, con lo que es posible que Marià Fortuny la viese en algún momento. Básicamente, encontramos a San Juan Bautista bautizando a Jesús. Y era una representación muy habitual en las sacristías y era una representación muy, muy habitual de lo que es la iglesia, ¿no? Con lo que es muy probable que en la sacristía imaginaria que nos pinta Fortuny pudiésemos encontrar esta pintura del bautismo de Cristo. Si pasamos al cuarto grupo que encontramos aquí, vemos unos toreros que, si os fijáis, ni les va ni les viene esto que está pasando aquí al lado. Al final, no deja de ser el siguiente grupo que va a casarse o el siguiente grupo y están pues esperando su turno. Y les vemos con una cara de indiferencia. Fijaros, por ejemplo, el señor con las patillas, ¿no? Esta idea, otra vez, de torero. Aquí Marià Fortuny nos está vendiendo de nuevo la idea a Europa de es que España son fiestas y toros. Fijaros la idea que nos está percibiendo esta pintura. Y es una pasada este traje, porque además del virtuosismo que vemos en las sedas, en el cambio de materiales, fijaros cómo Fortuny pasa del roble de la madera a la seda de los pantalones, o a la seda de este vestido de ella, ¿no? Y sobre todo, fijaros cómo son sedas que tienen bordados justo a la moda, o fijaros en los abanicos, ¿no? El abanico de ella. Son manchas de colores que contrastan con este lado más oscuro de esta pintura.
Y si pasamos al último grupo, fijaros en que el punto de fuga nos crea una línea vertical. Y cómo esta línea vertical separa la escena en dos escenas. Y pasan dos cosas absolutamente diferentes. A un lado están todas las fiestas, están aquellos paganos, están aquellos que están haciendo la fiesta. Al otro lado está pasando algo muy importante, que es que el padre de quien se va a casar está hablando con el sacerdote de cuál es su parte del pastel, cuál es su parte de la fiesta. ¿Qué va a costar esto, no? Si volvemos a ver la línea imaginaria, ¿vale? Fijaros en cómo María Fortuny es capaz de, en este sector de aquí, no poner nada, hacerlo oscuro y hacer que el relato visual pase del espectador, el relato de dónde van sus ojos, pase desde el punto de fuga a la firma a las mujeres, a la religión y a los toreros y se vaya, olvidándose lo más importante, que es la iglesia se mueve por dinero. Y fijaros también cómo a través de esta línea vertical nos separa a los personajes. Fijaros que a la izquierda están solo los sacerdotes, ¿no? A la derecha están todos aquellos que no son parte del clero. Y si ya para terminar con la vicaría, fijaros en estos fondos. Qué pasada, fijaros en los detalles. Podríamos estar hablando de esto una barbaridad. Fijaros en los detalles de los escudos. Esta reja, por ejemplo, es una reja que María Fortuny copia de su estada en Roma, porque esta pintura la pinta en Roma. Y hay un ejercicio que os quiero proponer para los más fanáticos de Fortuny, y es que tanto en las colecciones del Museu Nacional d'Art de Catalunya como las colecciones del Prado se conservan cantidades y cantidades de dibujos de Fortuny. Y os animaría a ir a sus webs donde encontraréis los dibujos. ¿Veis, por ejemplo? Aquí vemos el brasero, que es este brasero que vemos aquí. El mismo brasero que encontramos en el óleo sobre tabla de la Vicaría, lo encontramos en las colecciones del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Es un ejercicio que os recomiendo para placer, para aprender. Simplemente poned dibujos de Fortuny y os saldrá este. O en el Prado, por ejemplo, os saldrá este esbozo que ahora iremos, pero antes de que vayamos, ¿sois capaces de reconocer de dónde vienen estos pantalones? Fijaros qué pasada, ¿no? Es muy bonito la obra de Fortuny. Se conservan 50, 60 dibujos como este. Si eres estudiante de selectividad y te estás preparando la vicaría, que seguramente aparecerá en tu examen, te recomiendo que hagas muchísimo este ejercicio de irte a las colecciones del Manac y del Prado. Y te dejaré el enlace aquí en las webs para que tú puedas hacerlo. Y es muy importante que lo hagas, porque mientras estés haciendo este ejercicio, aunque a priori piensas que no tiene nada que ver con el examen, tu ojo se está educando y estás creando un discurso crítico que podrás incluir en tus exámenes. Imagínate que tú le puedes decir a tu profesor, pues se conservan unos esbozos en el museo, y hacer tú mismo el ejercicio te permitirá volver a ver la pintura de la vicaría y te permitirá, pues, como con este pantalón, ¿no? Descubrir tú mismo que esta pieza va aquí. Y esto, al final, lo que estás haciendo es educar tu ojo para volver a la pieza, para entenderla de nuevo, ¿no? E ir un poquito más allá del discurso que te podamos estar haciendo nosotros o tu profesor, que son muy lícitos, pero es importante que tengas tu propio criterio. Y ya para terminar, os quiero enseñar otra pintura realizada también en 1870, que esto nos permite entender la vicaría de una forma diferente, ¿no? Y nos permite entender lo importante que es que esta pintura esté en Barcelona. Esta, titulada La elección de la modelo, es una pintura de Fortuny realizada en la misma cronología, 1868-1870, y que nos representa la elección de una modelo, y la podemos ver en la National Gallery de Washington. Básicamente nos encontramos una idea muy similar, un fondo lleno de obras de arte de Fortuny, donde volvemos a encontrar estas cornucopias, estos espejos
que veíamos en la Vicaría, o aquí vemos el torso del Belvedere, que Fortuny vio en Roma, o estos Velázquez que nos pinta aquí en el fondo en esta galería imaginaria, ¿no? Vemos este centauro, vemos este grupo de hombres, que es importante, que son solo hombres, ¿no? Bien vestidos a modos de casaca, vestidos a la moda del 19, que lo que están haciendo, están seleccionando una modelo para una de sus pinturas, ¿no? Esta obra, pues a día de hoy, pues podría volver a tener este punto de vista, ¿no? Que es, lo podríamos reinterpretar de un modo diferente. Y sobre todo, algo que también es interesante es que fijaros en el orientalismo que María Fortuny, como nos enseñó Elena, ya está poniendo en sus obras. Esta la encontráis allí y hace pareja con la Vicaría. Pareja. Hechas mismo modo, dimensiones similares. Vale la pena que la busquéis y la analicéis. Y ya para terminar, que ahora sí, que ya termino, os quiero enseñar el autorretrato de María Fortuny. El autorretrato de María Fortuny preside la sala de los autorretratos del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Y es una pieza que un día hablaré de ella en calma, porque es una verdadera maravilla, es un caramelo, tamaño natural, realizado en 1858 por María Fortuny. Y otro ejemplo de virtuosismo, otro ejemplo de su coleccionismo oriental, ¿no? Porque es esto, porque fijaros, esta seda, estas mismas sedas que veíamos en la Vicaría, ¿no? Fijaros cómo trabaja las telas. Y es curioso como su hijo, o es muy lógico entender cuando ves esto, como su hijo es un gran diseñador de telas, con un gran museo en Venecia. Un detalle también, si eres este estudiante que te estás preparando para la selectividad y te toca hacer una edición oral de la Vicaría de María Fortuny, un detallito muy importante es que en el resto de España y en los países hispanohablantes le llamáis de Mariano Fortuny. Los franceses también le llaman así, y fuera en Europa también le llaman así. Pero María Fortuny es un hombre nacido en Cataluña y su pronunciación correcta es María Fortuny, como pronuncias castaña, ¿no? En este análisis de la Vicaría, quiero etiquetar a Linguriosa, la chica de cifras y letras, que ella os podrá especificar exactamente la pronunciación correcta de la ñ en catalán. Y ya para terminar, os animo muchísimo a subir al MNAC, al Museo Nacional d'Art de Cataluña de Barcelona, donde en la sala de Moderno encontraréis tanto la Vicaría como todos los retratos de pintores catalanes, entre ellos este autorretrato de María Fortuny que acabamos de ver, y es un ejercicio que es una maravilla. Y es esto, en la sala siguiente encontraréis la Vicaría de Fortuny, que solo subir al MNAC para ver esta pieza ya vale la pena. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Gerard Vidal y que el saber os acompañe.